Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a empezar. Primero voy a empezar a introducir a nuestra ponente de hoy. Es la doctora Monserrat Sofía López Cornejo. Ella es ingeniera en materiales, maestra en ciencias en metalurgia y doctora en ciencias de la ingeniería por el Instituto Tecnológico de Morelia. Trabajó durante 5 años en la empresa Ternium México como ingeniera de procesos en el área de metalurgia secundaria, reducción directa, refractarios de acería y laminación en caliente. Actualmente es profesora en la carrera de Ingeniería en Materiales y el posgrado en Metalurgia del ITM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2022 y del Padrón de Investigadoras e Investigadores del Estado de Michoacán. Mentora del programa Mujeres Líderes de US México Foundation, Young Professional Chair por parte de la Asociación para la Tecnología del Hierro y del Acero. Recibió el premio Presidential Citation por la misma asociación, siendo la primera mujer mexicana en recibir este galardón y orgullosa advisor del capítulo AICT y TM. El foro es suyo, doctora. Muchas gracias, Frida, y muchas gracias también por la invitación y de igual manera al capítulo de Mecubica. Siempre me invitan a un tema que me fascina y que me ponen a pensar en, bueno, y este año, ¿de qué les voy a platicar? Entonces, cuando les di el tema, que de hecho lo cambié, porque en la primera estaba pensando hacerles un taller para evitar eso que pasa siempre en Teams de que nos volvemos mudos y que casi nadie participa. Pero empecé a leer algunas cosas respecto a lo que tiene que ver el 8M, ¿no? Y de que si te tienen que felicitar o está prohibido o hay que conmemorar. Yo lo que quiero el día de hoy es compartirles un poco de la historia de este día y por qué sí, efectivamente se tiene que conmemorar y es tan importante como un 1 de mayo, que es un día del trabajo, o muchos otros que han sido un parteaguas para que logremos muchas cosas que se han estado peleando por siglos. Entonces, no sé si a alguien les suene o haya ocleado antes de esta plática, ¿por qué pan y rosas? Karen, yo sé que sí lo buscaste. Voy a ponerme como en clase, ¿eh? Ojo. Karen, ¿sí buscaste qué es Pan y Rosas? Una banda de rock argentina. No sé. No te preocupes. Alguien que tenga una idea de qué les voy a hablar hoy. Obviamente es algo del 8M, ¿no? Pero no lo buscaron. Está bien, está mejor. Parezcan sorprendidos entonces de verdad cuando les explique a qué me refiero con esto. Hay muchas historias detrás de dónde viene la conmemoración, ¿no? Hay muchos íconos como el que ven aquí. ¿Alguien sabe cómo se llama la persona que es ahora mundialmente conocida como We Can Do It la encuentran en stickers y en todo lo que diga feminismo? No hay nadie del capítulo de Dime, Nefi, de Mujer en la Ingeniería. Según yo, es de propaganda estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así es. Precisamente algo así va. Dime, Carla. ¿Es Rosy la remachadora? Ándale, Rosy la remachadora, exactamente. Y como menciona también Nefi, fue una propaganda estadounidense para que todos nos fuéramos a trabajar. En realidad, la propaganda se transformó en los 80s en un icono feminista, pero empezó como cualquier otra que busca, como ahorita seguramente van a empezar ya no les digo memes, ¿no? Van a empezar toda la propaganda para que nos vayamos a trabajar a Tesla. A mí me dan ganas de irme para allá, ¿no? Pero eso, We Can Do It empezó así, ¿no? El que vamos a involucrarnos en algo en lo que normalmente no estamos o vamos a ayudarle a las tropas, a todos los que están allá de aquel lado venciendo a los nazis, para que haya quien esté en las fábricas, ¿no? Entonces, lo que surgió como un icono viene y empezó, de hecho me voy a ir todavía a la primera revolución industrial, por si no recuerdan, fue por allá entre los 1700 y los 1800, hace bastante tiempo. Uno de los hitos que marcaron a la primera revolución industrial fue precisamente esa transformación de lo que venía haciéndose de forma manual
cuando éramos muy, muy buenos para arar, para hacer un montón de cosas con las manos, pero ¿cuánto tiempo tardas? Y eso empezó a transformarse, la gente se empezó a ir a las ciudades más grandes, y esto llevó a las grandes fábricas que empezó en el continente, en el otro continente, todo lo que es Europa, y después se pasó a Estados Unidos. Pero fue un acabóse porque prácticamente toda la gente quería irse a donde había más trabajo, y más trabajo siempre implica una mayor remuneración, ¿no? Entre comillas, alguien comunista me diría realmente no es verdad. Pero todo lo que nos llevó a la primera revolución industrial, como humanidad, no hubo una transformación tremenda. Creo que no lo hemos visto precisamente, aunque ya hay la industria 4.0 precisamente, y hablan de la cuarta o de la quinta revolución industrial, los cambios no fueron tan súbitos como en aquel entonces. Y si hablamos de las ventajas y las desventajas, una de las más fuertes es precisamente, y también eso lo hablaban mucho la gente que comunistas y que apoyaban todo este movimiento, era que la desigualdad creció, ¿no? El momento en el que un sistema capitalista te mide en la forma en la que entre más trabajas, más ingreso tienes, entonces no toda la gente estaba trabajando en las grandes fábricas, no toda la gente estaba en las grandes urbes, y creció esa diferencia entre los que se dedicaban a otra cosa completamente diferente. Si hubiéramos sido metalúrgicos o ingenieros en materiales en aquel entonces, la verdad es que sí hubiéramos tenido trabajo. Eso creo que no ha sido una condición que haya cambiado mucho en las últimas décadas. Todo lo que fue la industria textil, metalúrgica, todos los telares, se dio el crecimiento a partir de todo lo que es la máquina de vapor, se podían mover mucho más fácil las mercancías, ya no dependían de los caballos, o sea, fue, como les digo, algo relativamente, como lo dice su nombre, revolucionario, porque fue un cambio tan brusco que se llevó ahí, entre muchas de las cosas que sucedían, las condiciones en las que la gente estaba trabajando. Y no estoy hablando, y cuando dije gente, creo que fue muy general, ¿no? ¿Quiénes trabajaban en estas grandes empresas, en estas grandes fábricas? Pues eran hombres, eran mujeres y eran muchos niños. Elizabeth Cody Stanton, bueno, voy a hacer todavía el paréntesis más grande. Había mucha gente de otras nacionalidades diferentes a las del país en donde estaban laborando en ese entonces, de diferentes etnias, y hablemos incluso si nos vamos a Estados Unidos, había bastantes afroamericanos. Entonces, por ahí de 1848, Elizabeth, que venía de una familia donde su papá, eso sí era algo revolucionario, porque en 1830 le dijo, no importa que eres mujer, puedes estudiar. Créanme que para ese entonces era algo que no era obviamente tan común, pero fue no una coincidencia, pero pareciera a veces que el destino te pone en la vida a las personas adecuadas. Porque ¿qué pasó? Elizabeth, como venía de una familia donde le dijeron, tú puedes estudiar, no importa que seas mujer, y ella decidió estudiar en aquel entonces la preparatoria y más adelante prepararse como una abogada, sobre todo sufragista, pues conoció en ese inter a su esposo, el cual también estaba muy enojado porque había un tema fuertísimo en Estados Unidos de esclavitud. Y con esclavitud obviamente me refiero a toda la gente que venía de África, que era vendida, ¿no? Para laborar en diferentes lugares, y que también incluso pasó en México, ¿no? Más adelante, todavía como 100 años después. Son cosas que créanme que no se las cuento como para desilusionarlos de la historia, de la humanidad, pero es porque yo soy fiel creyente de que si no conocemos nuestro pasado o nuestra historia, estamos condenados a repetirla, y se van a dar cuenta que muchas cosas son cíclicas, desafortunadamente. Pero regresando a la historia de Elizabeth, pues bueno, ella como creció en un seno familiar donde se le dio la oportunidad de opinar, ella ya estaba muy en contra de que hubiera un punto en el que dijeran, sabes que por ser mujer eres de una categoría completamente diferente, y no solamente por ser mujer, por ser irlandés, por ser afroamericano, ser otra cosa que no fueras gringo. Y se hizo una declaración de sentimientos que fue, digamos, que la primera intención de decir, la mujer también tiene derechos como el hombre, ¿no? Ella textualmente buscó incluir una especie de, no de libro, pero sí como tratarlo de hacer como una reforma. Paréntesis, en aquel entonces obviamente no podían votar ni las mujeres ni cualquier otra persona que no fueran hombres blancos en Estados Unidos. Entonces eso era también una de las cosas que buscaba en aquel entonces abolir.
tuvieron que pasar bastantes años, hasta 1919 se le permitió a la mujer votar en Estados Unidos y hasta 1952, me parece, 53, se le permitió votar a la mujer en México. Cuando hizo una convención con alrededor de 100 y cacho mujeres para precisamente buscar la defensa de los derechos, pues ella presentó en el documento una frase donde venía: todos los hombres y todas las mujeres fueron creados iguales y deben ser por lo tanto iguales ante la ley, ¿no? Y lo decía de forma muy general, créanme, aunque fue de las primeras feministas aguerridas, porque la verdad es que hizo bastante por buscar esa igualdad, no lo dejaba solamente en el marco de las mujeres, ¿no? Ella lo que buscaba era una equidad también con toda la gente que vivía en Estados Unidos, que era la fuerza o la mano de obra más fuerte para lo que se vendría más adelante. Ya habían vivido la primera revolución industrial, iban a la segunda. Y vendría algo que fue precisamente otro parteaguas para que desafortunadamente tuviéramos a lo mejor un incremento. Muchos dicen las guerras son malas, pero al final generan un montón de inventos, sí, pero también hay situaciones donde se acrecenta la diferencia que hay en cuanto a desigualdad social o desigualdad económica, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Por ahí de los 1900, ya había pasado el tema de la Segunda Revolución Industrial, pero estábamos ya en una parte en la que nos estábamos acercando a esa famosísima Primera Guerra Mundial. Ocurrió una huelga que se considera hasta ahora como la huelga más grande de Estados Unidos por el total de la gente que participó en ese entonces. Se consideran que fueron alrededor de 15,000 trabajadoras que confeccionaban camisas, y de hecho esta huelga es conocida por la huelga de las camiseras o la huelga de las 20,000, porque ahí hay cifras, ¿no? Cambian. La verdad es que lo redondearon a 20,000, porque no se tenía el dato exacto por el tiempo que duraba, ¿no? Empezaba una pequeña célula. En este caso, lo que pasó fueron que las mujeres que trabajaban principalmente en la industria textil, lo que hicieron fue que se reunieron. En ese entonces eran alrededor de 15,000 y se les sumaron trabajadores de otras empresas textiles también, como les decía al principio, que eran seguramente de diferentes nacionalidades, no estadounidenses, seguramente niños. O sea, había mucha gente que estaba viviendo bajo condiciones de verdad que muy malas por el hecho de buscar una oportunidad laboral, ¿no? Esta huelga a veces se confunde, por eso les decía que ya vamos a llegar a por qué le puse pan y rosas, pero son como de los hitos que fueron marcando ese paso que se fue dando a través de décadas para llegar a que se reconociera como tal un día internacional y obviamente se conmemorara y se buscara más que el día. Yo creo que, y muchas que seguramente no están aquí porque están haciendo alguna otra cosa en la marcha, es buscar la equidad en todos los aspectos, y a eso se refiere precisamente Pan y Rosas. La huelga fue bastante larga, duró alrededor de un mes, y bueno, la verdad es que no pedían cosas tan descabelladas, ¿no? O sea, ¿qué querían? Un buen salario. En ese entonces no se equipara, porque si yo les digo, les pagaban $5, van a decir, wow, o sea, eso no ganan ahorita en una hora, ¿no? Pero hablando de la inflación y todo ese tema, comparándolo, no tenían ni siquiera un salario mínimo. Ahorita si ustedes, incluso aquí en México, ¿no? Hay un salario mínimo, pero para compararlo con lo que hay en Estados Unidos, me parece que los sueldos están alrededor de 17, $18 la hora, ¿no? Trabajando en McDonald's o en algo que no sea a lo mejor tan técnico, ¿no? En ese entonces, para específicamente las mujeres no se les consideraba un salario, y lo peor es que las condiciones en las que operaban no eran las más adecuadas, ¿no? Venían reducciones también a la jornada cuando empezaba a haber un poquito más de trabajadoras. Pues bueno, el empleador decía, les voy a bajar la jornada porque definitivamente no puedo estar pagándole a más gente. No había la igualdad respecto como tal al salario, como ya lo indican ahora las leyes. Y fue también la semillita para que empezaran todos los famosos sindicatos. También ese es un tema bien álgido para muchos, porque dicen, bueno, es que ves a los sindicatos haciendo cierto tipo de actividades, pero la forma o la manera en la que fueron
al principio concebidos y para en realidad lo que son es para defender al trabajador. Ya más adelante se van a enterar de todo eso en unos años, de por qué es bueno pagar la cuota del sindicato, porque sí te puede dar beneficios, ¿no? Pero estamos hablando de hace más de 100 años donde de verdad que habían condiciones en las cuales no tenían un baño, tenían que esperarse a terminar la jornada, no tenían horas para comer y ya ni siquiera hablemos si les daban alguna especie de seguro social, ¿no? Para atenderse. La gota que derramó el vaso fue el incidente que ocurrió, un incendio en la Triangle Shirtwaist Factory en 1911, en la cual fallecieron, también ahí cambian los datos, hay algunas notas que dicen 146, 152, la verdad es que con que haya fallecido una sola persona, creo que es memorable mencionarlo. En realidad muchos dicen también que fue a propósito. La cuestión ahí, o al menos lo que hasta ahorita está reportado en diferentes notas, es que pasó porque había una acumulación muy grande de todos los restos que quedaban de las camisas que se fabricaban. Les decía al principio que la mayoría de la industria, o al menos las mujeres, trabajaban hasta cerca de la Primera Guerra Mundial, principalmente en la industria textil. Entonces, estamos hablando de empresas en las que fácil 60 o 70% de los obreros eran mujeres. ¿Qué pasó en esta empresa, en esta fábrica en particular que estaba en Nueva York? Pues las malas condiciones de seguridad y higiene, sumado a que tenían una norma, no quiero decir ley, pero bueno, una norma en la empresa de que tenían que cerrar las puertas porque no fueran a salir más temprano de su jornada de 16 horas diarias, ¿verdad? Entonces, para que la gente no se saliera antes, las encerraban y justo las malas condiciones en las que estaban operando provocaron un accidente. La tela es bastante flamable, entonces lo que ocurrió fue que un incendio ocurrió en los pisos más altos y pasó lo que se imaginan, se empezaron a tener, fueron como 60 personas que se lanzaron del susto que les dio de que no podían salir porque estaba casi todo bloqueado. Muchos trataron de salir por las escaleras que estaban aledañas. Las escaleras se calentaron tanto que se empezaron también a desprender. Entonces, fue una situación que definitivamente juntaba un montón de cosas, ¿no? Había niños trabajando, había mujeres trabajando, había malas condiciones, había mala paga. Entonces fue cuando dijeron, ¿y qué estamos haciendo para que estas condiciones cambien? Hacemos una convención, platicamos, decimos que tenemos que hacerlo, pero se están juntando muchas huelgas y no era una sola empresa en la que ocurría esto, era algo muy común en las empresas textiles en Estados Unidos. Estas, para serles precisa, ocurrió el 25 de marzo de 1911. Por eso también les decía al principio que como son eventos que casualmente ocurrieron por febrero, marzo, se tienden a considerar como de, ok, fue aquí cuando empezó definitivamente toda esta conmemoración. Y la verdad es indistinto, no importa si fue uno u otro, yo creo que todo en conjunto llevaron a que se decidiera empezar a hacer acciones ya más concisas para que cambiaran estas condiciones. Esto precisamente llevó a la huelga tan famosa conocida como Bread and Roses o Pan y Rosas, ¿no? Esta huelga que ocurrió también un año después del incidente que sucedió en la empresa de Triangle Shirtwaist Factory, sucedió en Massachusetts, en Lawrence, Massachusetts, y duró 2 meses. De hecho, pareciera que la empresa las medio empujó a las trabajadoras a que ocurrieran. Pareciera, porque resulta que hubo muchos movimientos no tan fuertes, no tan grandes, no tan largos en todo este inter de 1909 en adelante, y surgió el rumor de que iba a haber una huelga. Entonces, los dueños de la empresa dijeron, sí, pues ya no van a poder trabajar 16 horas diarias, entonces van a tener que trabajar nada más 14. Eso implica que les vamos a tener que bajar el sueldo. Y además empezaron a hacer otros cambios, redujeron también la plantilla de trabajadoras y todo con el objetivo como de, no sé, pareciera como que para asustarlas, ¿no? Bueno, la gente se enojó más todavía.
el hecho de que además 50% de los trabajadores que estaban instalados en diferentes plantas en Lawrence eran menores de 14 años. No puedo ser tan exacta para decirles, estaban trabajando ahí desde los 7, 8 años, pero para que tengan una idea, había muchos preadolescentes, adolescentes trabajando junto con mujeres, todavía no, bueno, sí estaban en el Inter de la Primera Guerra Mundial, pero no era precisamente solamente por la falta de mano de obra, eran también condiciones porque necesitaban ese dinero pues, para subsistir, ¿no? Además, Lawrence era como que una parte muy importante de Estados Unidos porque cerca del 25% de todo lo que se hacía textil, de lana, que se utilizaba bastante en esos años, se producía ahí. Por tal motivo, el hacer una huelga para ellos no solamente era que fuera en una sola empresa, empezaban en una determinada y de ahí se iban brincando y se iban uniendo y se hacía más grande. ¿Qué tan grande fue? Que duró, como les mencionaba, 2 meses. La realizaron en una época donde hacía bastante frío. Digo, lo menciono porque muchos de los relatos hablan de que eran días gélidos en los que no veías absolutamente a nadie en la calle y aún así no veías a nadie que no estuviera en la huelga en la calle. Y sucedió algo que empezó a concientizar, incluso tuvo que intervenir también ahí el entonces presidente y su esposa, porque lo que más la gente en cierto momento dijo, bueno, no quiero decir como está bien que las mujeres trabajen, porque tampoco no estaban en las condiciones adecuadas, pero yo creo que lo que todos voltearon a ver, sin duda alguna, fueron todos los niños que huyeron de Lawrence porque los empezaron a llevar en diferentes trenes a otras ciudades donde estaban los familiares para que los cuidaran y la gente que estaba en la huelga pues pudiera estar reclamando sus derechos, ¿no? Fue entonces cuando organizaciones como los Trabajadores Industriales del Mundo, un sindicato bastante grande, se unió y poco a poco otras asociaciones buscaron la manera de que todas las consignas o lo que estaban pidiendo para en particular, no en particular más bien la planta, sino todas las que estaban en alrededor de Lawrence, se les diera un mejor trato. Y entonces, cuando ya vieron todo ese trajín de niños por todo el país, dijeron, ok, vamos a intervenir. Y después de 2 meses, primero les ofrecieron un 5% de aumento al salarial, pero al final lograron que todo lo que habían pedido, tanto en condiciones de seguridad, se les diera la oportunidad también de que ya no trabajaran niños definitivamente ahí, independientemente de la situación, más bien que se le diera un sueldo justo a las mujeres y a los hombres que ahí laboraran para que no tuvieran tener que optar de la mano de obra infantil. Entonces, esto llevó precisamente a que en otros lugares empezaran a hacer más huelgas y se empezó a hacer la semilla de todo este movimiento, incluso en otros lugares. ¿Por qué? Porque ya estábamos hablando de una parte en la que ya venía todo el tema de que ya no había mano de obra precisamente por la Primera Guerra Mundial. Me voy a transportar del otro lado del charco, como les digo siempre, y en Rusia fueron de los primeros países donde se empezaron a hacer actividades o enmiendas o leyes bien concisas para ahora sí hacer un cambio drástico en lo que se estaba viviendo, ¿no? Les presento a Clara Zetkin, quien junto con otras mujeres organizó una conferencia internacional de mujeres socialistas. ¿Qué es lo que hicieron en 1907? O sea, esto fue incluso años antes de todo lo que les acabo de describir de los incidentes que ocurrieron y las huelgas en Estados Unidos. Pues bueno, dijo, tenemos que reconocer a la mujer trabajadora. Incluso ellas estaban muy enfocadas en toda esa mano de obra. En Rusia, en todo el Inter entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hasta 50% de las, no, les estoy exagerando, alrededor del 30% de la gente que estaba en los espacios metalúrgicos, ahorita les voy a poner unas fotos bastante interesantes, eran mujeres. No se habla mucho si había niños en la situación de países como Rusia o algunas partes de Europa, pero, no es cierto, Rusia está en Asia, ¿verdad? Pero toda esa zona también tuvo cambios sociales muy fuertes, no se diga Rusia. Entonces,
precisamente fueron ellos cuando estaban en ese inter de que tenían un zar, que era como una especie de monarquía y querían derrocarla, dijeron, también tenemos que ver por los cambios que suceden en la sociedad relacionados con la mujer trabajadora. Y entonces en esa organización que se formó, se empezó a seleccionar una fecha para poder conmemorar a la mujer. Y a partir de estos años se decía que el último domingo del mes de febrero tenía que ser considerado como el Día Internacional de la Mujer o el Día de la Mujer Trabajadora. Eso en particular para Rusia, ¿no? Porque ellos empezaron a trabajar mucho en la parte social. Cuando ocurre después como les decía, esa transformación que se da precisamente por la Primera Guerra Mundial, es como todavía se agudiza. En esta parte no solamente había mujeres trabajando en industrias donde normalmente no estaban, estoy hablando de todas las que hacían el armamento, conductoras, obreras en la industria armamentista, sino también había muchas mujeres involucradas en el conflicto bélico, ¿no? Si ustedes buscan un documental en YouTube que habla de las francotiradoras rusas, bueno, además de que eran bastante buenas, se dice que, por ejemplo, por ponerles una cifra en la cabeza, alrededor de 500,000 mujeres estuvieron en la guerra. Eso hablando, por ejemplo, de Rusia, ¿no? Alemania también tuvo una fuerte participación de mujeres y entonces estaban en todo. Teníamos que, no ha cambiado mucho la situación, pero teníamos que estar al mismo tiempo trabajando y al mismo tiempo haciéndonos cargo de la casa. Y eso fue lo que también empezó a mover toda la maquinaria para que como les decía hace un momento, el chiste aquí era hacer algo, ¿no? El considerar que tenía que haber un salario que estuviera definido y que hubiera las condiciones adecuadas. Y entonces aquí venía lo que era Pan y Paz. Ya me acordé que me brinqué. Me emocioné tanto que no les expliqué lo de Pan y Rosa. Y nadie me dijo nada. Ya me siento como en las clases anteriormente. Bread and Roses o Pan y Rosas. El lema era Bread for All and Roses Too. Eso se refería porque las mujeres hacían, esto incluso es un poema que se había mencionado por ahí de 1909 en una convención también. ¿A qué se refería Pan? Pan se refería a manutención, a tener una casa, a tener un sueldo justo que te permitiera vivir en una casa en buenas condiciones, a tener seguridad. Rosas se refería a tener una vida que no fuera solamente trabajar, a tener música a la cual pudieran tener acceso, entretenimiento, libros, pero sobre todo educación. Obviamente la gente que trabajaba, los niños que trabajaban en estas empresas no tenían acceso a la educación, no había la facilidad como de acercarse y decir, bueno, voy a estudiar en línea, ¿no? Voy a estudiar en mis tardes. La realidad es que imagínense trabajando 16 horas diarias. Si 10 horas al día cansan, no tienen ni idea yo no me puedo imaginar trabajar eso. Por eso se tomó ese lema. Vino de un poema que después, por eso me acordé que se me había pasado explicarles por qué se llamaba Pan y Rosas, porque después los rusos le llamaron Pan y Paz. Pan y Paz porque necesitaban buenas condiciones adecuadas. Los rusos vivieron de verdad que una situación súper complicada con todas las restricciones que tenían. Como había poca comida, incluso racionaban bastante. Hubo hambruna, no se les dejaba opinar absolutamente nada, el zar tenía la razón en todo. Obviamente con la Segunda Guerra Mundial también había poco acceso a lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, ya ni siquiera de decir una cosa en particular. Y esto lo que hizo fue sumarle más a todo lo que venía pasando y el 8 de marzo de 1917, en Petrogrado, que ahora se conoce como San Petersburgo, empezaron manifestaciones por parte de mujeres, empleadas textiles y obreras, precisamente pidiendo paz y que ya por favor se acabara la guerra, porque ya no estaban, nadie estaba en las condiciones para seguir soportando esto. Resulta que los metalúrgicos también se portaron bastante bien y dijeron, es verdad, soldados, obreros, mucha más gente se unió a esto. Fue una huelga como tal, coincide que fue un 8 de marzo, de hecho si lo googlean van a encontrar que fue el 23 de febrero, pero que con el cambio del calendario que utilizan, el calendario ortodoxo da el equivalente al 8 de marzo, y
Es algo que casi no se menciona, y una teoría que yo tengo es porque como en general siempre categorizamos bastante a los rusos, es muy probable que no quisieran relacionar una fecha como el Día Internacional de la Mujer con algo que surgió a partir de un movimiento o la Revolución Rusa, ¿no? Porque justamente es en esta fecha es cuando se dice que empezó la revolución que le llaman de los bolcheviques o la Revolución Rusa. 4 años más tarde, Vladimir Lenin tomó en cuenta esa fecha porque él reconoció que ahí fue donde empezó el movimiento, que después lo llevó a él a que estuviera un breve tiempo también a cargo del gobierno, y entonces declaró el Día Internacional de las Trabajadoras como homenaje a esta fecha en la que iniciaron esa famosa revolución. El mensaje textual que mencionó Lenin, precisamente en honor a esto, fue porque consideraba como todo un comunista que todos teníamos derecho a las mismas oportunidades, ¿no? Obviamente ahí venía el tema de que en un gobierno capitalista la mitad de la especie humana prácticamente es explotada y nosotros representamos ese 50%, y no solamente lo que tenemos que hacer en un empleo mal pagado, en ese entonces todas las mujeres que vivían esas condiciones, sino además, y ahí lo dice bien fuerte, ¿no? La esclavitud doméstica, agobiadas por las tareas del hogar, mezquinas, ingratas, duras y sin sentido, que en general también por las tareas domésticas y familiares individuales. Si ustedes tienen la oportunidad de un día preguntarle a sus abuelas o a sus mamás, y algunas que seguramente tanto se dedican como a la casa como a trabajar, si alguna vez se les ha pagado por lo que se hace en casa, se van a dar cuenta que es el empleo peor pagado del mundo. Y no quiero sonar de verdad mal, porque también es algo que deriva en otro tipo de discusiones, pero nunca se ha reconocido el trabajo doméstico. A las empleadas domésticas se les paga lo menos porque la gente considera que la limpieza es prácticamente como de las actividades más, pues, más, no quiero decirlo sin que suene algo, porque no quiero decir denigrante, porque definitivamente no lo es, pero digamos que de las más básicas, ¿no? Entonces, si ustedes sacan la estadística de todas las mujeres en el mundo que se dedican solamente a estar en su casa, a ninguna se les paga y representan un porcentaje muy alto. Eso es lo que hace que en países como México aún tengamos un alto nivel de desigualdad, o es decir, la equidad en cuanto a los ingresos todavía no alcanza lo que se alcanza en países como Islandia, como Bélgica, donde la verdad es que les es indistinto si el hombre o la mujer es la que se queda en casa. No es que tampoco se les pague, pero se reconoce de otra manera, o al menos se busca que en ese tipo de cosas haya un poquito más de equidad. Y bueno, para no meterme mucho en ese caso, me voy a brincar a la Segunda Guerra Mundial, porque también ahí pasó algo que de lo que eso sí siempre lo incluyo. Si ya estuvieron en alguna plática que di en años anteriores, y si no la pueden ver en mi canal de YouTube, doctora, le puse a Montserrat López, ITM. Ahí tengo una plática que di hace tiempo donde les platicaba cómo fue cambiando la ingeniería a partir de la primera mujer ingeniera que estudió por ahí de 1878 hasta nuestros días, ¿no? Y hago un paréntesis en la Segunda Guerra Mundial porque aquí fue también una situación en la que le tuvieron que entrar a lo que normalmente no se hacía, ¿no? Ya les platicaba la maestra Nereida hace algunas semanas de que también las mujeres soldadoras en esta parte empezaron a tener un auge porque no había quien se dedicara a eso. La mayoría estaba involucrada en toda la parte de infantería y estaban del otro lado del mundo defendiéndose. Entonces, aquí pueden ver mujeres que están en un alto horno cargando algún material. Hay un montón de fotos que están súper interesantes y que reflejan de hecho, esa la tomé de una nota que decía que estas son las verdaderas Rosis, precisamente por Rosy la remachadora, ¿no? Porque ella sí nació de una imagen de ven, trabaja, porque te va a ir bien en el medio, no solamente metalúrgico, ¿no? O sea, cualquier otra cosa que estuvieran desarrollando, porque también estaban haciendo armas, estaban haciendo buques, estaban haciendo un montón de cosas, y necesitaban gente que estuviera ahí para trabajar y para que todo siguiera sosteniéndose a partir de lo que estaba pasando, o a pesar de lo que estaba pasando del otro lado.
pero las que tuvieron que entrarle tanto a la parte de la chamba pagada como la no pagada, pues fueron las mujeres. Hasta eso se platica que se organizaron bastante bien, porque ¿cómo le harían para alguien que tiene que trabajar un turno por la noche si tu esposo está en la guerra o está haciendo algo y por lo cual no puede apoyarte ni para ya no se diga para las labores de la casa, ¿no? Para cuidar a tus hijos. Lo que hacían las trabajadoras que estaban muy involucradas en la parte metalúrgica en ese entonces era que se organizaban para que mientras unas trabajaban, las otras estaban en casa cuidando a los bebés de sus compañeras. Y así estaba el rol, ¿no? También para limpiar, para hacer comida, para hacer un montón de cosas, porque olvídense de que les dieran o tuvieran su comedor ahí en la planta, ya no hablemos de todo ese tipo de cosas. Y entonces, eso también empezó a generar una hermandad que les ayudó durante todos los años que estuvieron desarrollándose. Me preguntaban ayer, ¿y qué pasó cuando los hombres regresaron? O los pocos hombres que al final pudieron regresar con sus familias después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, ahí empezaron a sentirse un poco desplazados. Hubo muchas mujeres que dijeron, pues no está tan mal trabajar, digo, está pesado, pero si me quedara en casa no tendría remuneración alguna y aquí me están pagando y no me va tan mal. ¿Qué preferiría en ese momento? Pues bueno, muchas decidieron que no sería tan malo quedarse, pero los hombres estaban ya pues también buscando los lugares que se habían desplazado en ese momento, ¿no? Yo creo que aquí fue donde definitivamente cambió, porque ya se empezaron a quedar algunas y eso dio paso a que poco a poco nos fuéramos involucrando más. No les voy a hablar o no puedo decirles que ha cambiado tan rotundamente cuando hace algunos años yo estaba en acería, por ejemplo, éramos 2 mujeres, ¿no? Y seguía sin haber un baño de mujeres. Había un baño de hombres, no puedo decir que mixto, porque como tal no lo era. Y estaba nada más el baño de la secre, pero estaba lejitos, ¿no? Entonces tenías a mí sinceramente en ese aspecto a lo mejor decía, bueno, me la rifo y no pasa nada, pero no son como las condiciones, al menos no estaba como considerado, ¿no? Que en algún momento, no sé, alguien dijo, ¿para qué pongo un baño si solamente hay 2 ingenieras? Por ponerles un simple ejemplo, la realidad es que sí hubo un cambio muy fuerte a partir de lo que les estaba platicando al principio, pero el sector metalúrgico en particular tiene años tratando de adaptarse un poco más a las condiciones. Les puedo decir a lo mejor una cosa tan simple como el baño, pero le puedo decir también que afortunadamente ni por parte de mis maestros ni por parte de la gente con la que trabajé en planta nunca escuché un comentario de qué estás haciendo aquí. Como seguramente algunas, las mujeres, sí les dijeron, ¿no? ¿Por qué no estás en tu casa cocinando, cuidando a tus niños? La realidad es que también la industria metalúrgica en particular donde yo trabajé, nunca se me cuestionó las decisiones que tomaba o las áreas donde estaba por el hecho de ser mujer. Si ustedes buscan este código QR, van a encontrar un documental padrísimo que se llama precisamente Mujeres de Acero. Está bueno porque de repente les dicen, bueno, ¿y cómo le haces para estar en el calor? O sea, está bien complicado, ¿no? Y ni siquiera no están hablando de que fuera Monterrey o cualquier otra zona así de caliente, ¿no? Y les dicen, pues es lo mismo como estar en la cocina. O les hacen comentarios bien chistosos porque la respuesta siempre de las mujeres era y bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Decían, no tengo de otra, porque no tengo a mi esposo en casa o no tengo un apoyo ahorita monetario, entonces pues tengo que venirme a trabajar y eso es lo que tengo que hacer en este momento. Van a encontrar muchas fotos como las que les muestro aquí. Esta me llama mucho la atención. Estaba debatida entre esta y una donde está una supervisora viendo una olla y cómo van a hacer la apertura, porque ellas eran operadoras, eran gruistas, eran soldadoras, estaban haciendo pues prácticamente todo. No era ni siquiera una situación en la que dijeran, bueno, sí vamos a dejarlas trabajar aquí, pero pues solamente en el laboratorio de calidad, ¿no? Se tenían que rifar de todo tipo de actividades. Y entonces, si ustedes lo buscan, les digo, vienen unos videos después, incluso si ustedes ponen Women of Steel, les van a salir seguramente algunas de
documentales o notas, ¿no? Donde les explican, ¿sabes qué? Estas son las verdaderas Rosies que se la rifaban ahí y eran pues mujeres que después tuvieron que regresar tal vez a la cotidianidad, pero que si no hubiera sido por todo el esfuerzo y porque entraron a trabajar en algo que no era lo más común, como ustedes seguramente saben, los ingenieros en materiales seguimos siendo y van a ser ustedes también tan atesorados de alguna manera porque no hay gente en México ni en Estados Unidos ni tanta gente en el mundo que se dedique a esto. El que te enamores de ver una olla o que te enamores de la soldadura, por ejemplo, sí, créanme que los hace especiales porque no hay mucha gente dedicándose a esto, seas hombre o seas mujer. Así que siempre les digo, aprovechen esas oportunidades porque ahí están, y si no, ahí se van a ir los ingenieros mecánicos o los ingenieros industriales o de otro tipo de ingenierías. De hecho, hice también una actualización de mi presentación que siempre les pongo en mineralogía cuando les digo, ¿saben qué tanta gente se dedica al campo metalúrgico? Y sí hubo un cambio, en minería y extracción subió, estaba alrededor del 9% y ahorita están 15.6% las mujeres en México que se dedican a esto. En ingeniería metalúrgica, que también si hablamos como de las áreas donde en particular estamos trabajando, sí bajó un poco. La verdad me hicieron dudar un poquitín los datos porque también hubo unos ligeros cambios en el ingreso mensual promedio, no se crean, en realidad está más bajo de lo que es. Pero yo en esta ocasión me fui hacia los porcentajes y resumen, seguimos siendo poquitas, ¿no? Las que son poquitos los hombres que se dedican al campo metalúrgico o a la parte de minería y extracción y todavía son más poquitas las mujeres que están involucradas en esto. Ya no lo mencioné, pero bueno, cerrando la parte de historia, como tal, la ONU en 1975 fue cuando dijo, de ahora en adelante va a haber un Día Internacional o se va a conmemorar un Día Internacional de la Mujer. Ya después de todos los cambios que hubo, prácticamente podemos ya empezar a definir un día en particular y bueno, hacer las actividades que queramos para que eso no se quede como un simple día nada más, ¿no? Yo lo que quería era compartirles cómo empezó de algo que suena más bien a una demanda de forma, sí, era en particular de las mujeres, pero de mejores condiciones, de una vida digna, de como lo decían en la huelga, de tener pan y rosas, de tener una condición en la que tengas un empleo bien remunerado por todo el trabajo duro que haces, pero que también te dan la oportunidad de que al final eres humano y vas a tener que tener un desarrollo, ¿no? Si no tienes salud, si no tienes esparcimiento, si no tienes algo más después de esa larga jornada, pues entonces, sinceramente, no es la condición en la que deberían estar trabajando y si no te puedes cambiar, si en ese entonces todas las empresas textiles o metalúrgicas eran así, fue eso lo que llevó a tanta gente a luchar por un cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería compartir en cuanto a la historia, es para que también ustedes lo analicen. Las cifras, en realidad, muchas de estas siempre se las platico cuando suceden este tipo de actividades para concientizar. Ustedes, si ven los salones ahorita, casi es como muy igualitario, ¿no? Incluso hay semestres donde hay ligeramente un poco más de mujeres, pero si ustedes voltean, es casi la misma cantidad de alumnos que de alumnas. Y México no tiene problema alguno en esa parte. La verdad es que hay mucha gente estudiando, no la suficiente, pero hay tanto hombres como mujeres recibiendo educación hasta niveles como la universidad o algún posgrado, ¿no? Si ven la gráfica, el problema principal que tenemos es que no tenemos mucha participación en la parte de política, no se diga en economía, y si ponemos ahí un rubro de ingeniería, el salto que tenemos que dar para que si estudiamos algo en lo que normalmente no hay tantas mujeres trabajando, después podamos tener las condiciones idóneas para que así sea, ¿no? Que no solamente se quede en que lo estudié, pero no encontré un lugar adecuado para poderlo ejercer. Y eso es, creo que a lo que a México le falta. Y a lo mejor yo hablo bien específico de la parte ingenieril, pero muchas otras áreas también en México tienen condiciones similares.
hay muchas mujeres estudiando, pero ya a la hora de incorporarse al mercado laboral o profesional, es ahí donde no se encuentran las condiciones idóneas para que esto ocurra. Hay muchos factores. La realidad es que ya no solo hablamos de la remuneración, de que también viene ahí una revolución interna cuando decides formar una familia, o cuando ya incluso tus ideales o la forma en la que, o lo que te está ofreciendo en ese momento la empresa ya no es lo adecuado, ¿no? Es algo multifactorial, le dirían muchos. Pero ya sean como hombres o como mujeres, futuros ingenieros, yo les recomiendo busquen algo que sea equilibrado y que les dé la oportunidad de desarrollarse en todas las aristas que tienen, para que valga la pena, porque si les gusta y entonces se dedican a eso, no lo van a ver de verdad como trabajo. Suena cliché, pero ese es mi consejo para que traten de encontrar las condiciones. Y si no es la adecuada, hay que hablar y hay que decirlo. Esto no es lo que debería estar sucediendo, ¿no? Y a veces no lo hacemos tan fácilmente en México. Eso me lleva a lo siguiente. Esto ya es para cerrar. No sé si alguien tenga por ahí preguntas, pero nada más quisiera dejarles también un programa que ustedes pueden buscar, literalmente googlear en Google, porque Google lo desarrolló y se llama I Am Remarkable. No lo puedo decir en español porque es prácticamente como decirle soy sobresaliente, pero no creo que no consideran en su totalidad lo que se quiere decir, porque la palabra como tal se utilizó desde el lenguaje inglés, ¿no? ¿Qué hace ese programa prácticamente? Sucede en Estados Unidos todavía y es una historia que tiene desde su fundación y también sucede mucho en México, que no se reconoce a muchos de los logros que se tienen y pasa todavía más en minorías, que son minorías, personas de otra raza, también en minorías en algunos casos se consideran mujeres, minorías hablamos de personas discapacitadas, incluso de otras preferencias sexuales. El programa se enfoca, pero no está cerrado solamente a las minorías, en explicarles cómo es que tienes que reconocer las cosas en las que eres bueno y las cosas en las que tal vez no lo eres tanto, pero lo tienes que trabajar, ¿no? De hecho, retomo un poquito lo que les decía hace unas semanas la maestra Nereida, que les daba el consejo de que fueran humildes y de que no importa el conocimiento que tuvieras, siempre mantuvieras ese valor. Si ustedes buscan humildad, se refiere precisamente a reconocer las cosas en las que tal vez no somos tan buenos y a trabajar para ello. El programa de I'm Remarkable te dice, ¿sabes qué? No pasa nada y de repente tú dices, reconozco que tal vez soy buena en ciertos rubros o soy bueno en ciertos rubros y entonces eso me va a ayudar a conseguir un empleo, a conseguir una beca, a llegar a un objetivo que yo tenga, ¿no? Y el programa está padrísimo porque te hace un ejercicio que yo quería hacerles precisamente en esta plática, pero luego me apasioné mucho con el tema de pan y rosas y dije, bueno, ya lo haré en otra ocasión. En esta sesión lo que les dicen es, y se los voy a dejar de tarea, es que ustedes reconozcan las cosas en las que son buenos, las cosas, y no es como decir, bueno, voy a amarrarme y hacer una lista, bueno, de lo que yo me considero, sí, pero desde la perspectiva de lo reconozco, de que sé que esto me hace diferente o esto me hace remarkable, me hace sobresaliente. Y entonces cuando se los voy a spoiler un poquito, ¿verdad? Cuando ustedes hacen el ejercicio, tómense un día 5 minutos y van a poner, ¿no? Yo me llamo Montserrat Sofía López Cornejo y pues tengo un doctorado en ciencias de la ingeniería, que créanme que está bien complicado. Cuando les digan, no, es que nada más, no, son los 4 años muy largos. Y después cuando te pones a anotar y dices, hice esto, hice esto, hice esto, y después lo lees, dices, ¿cómo dicen los regios? Me la bañé, ¿verdad? No, pues estoy poniendo cosas, no, no, le estoy exagerando. O sea, no, si esto se lo leo a alguien me van a decir, qué presumida eres. O sea, estás describiendo, es que hice esto, es que hice aquello.
Y chicos, no tiene nada de malo reconocerlo. ¿Por qué se lo digo que lo hagan el ejercicio? Porque ya muchos de ustedes tienen que empezar a hacer su CV, van a empezar a hacer la parte de las prácticas y el día que les toque hacer una entrevista, yo siempre les daba el consejo de ahí es donde sacas la carne del asador y vas a decir exactamente todo lo que han hecho. He revisado muchos de sus CVs y todavía esa parte les falta un poquito. Les da pena decir que conocen de soldadura, que conocen de tratamientos térmicos, que conocen de caracterización. Y luego me dicen, es que lo tomé en pandemia. De todos modos, algo de todo eso lo han estado practicando en otras clases o lo van a hacer en sus prácticas o lo están haciendo en su proyecto de tesis, de Innovatec, lo que ustedes quieran. Entonces necesitan reconocer esas cosas y ponerlas en un papel, porque resulta que si más adelante viene alguien de recursos humanos y le dan unas 2 hojas de un montón de cosas, va a decir, no, gracias, dame una hojita. Ok, le doy una hojita y le digo, me llamo Montserrat López, soy ingeniera en materiales. Y resulta que me evaluó alguien que es licenciada en administración de empresas, porque esos son los perfiles, o psicólogo de recursos humanos. Entonces va a agarrar y va a decir 1, 2, 3, 4, 5. Y lo va a cambiar a lo mejor porque va a decir, no sé qué hace un ingeniero en materiales. Ni los papás de los que estudian ingeniería en materiales saben hasta que no se gradúan, ¿no? O están haciendo prácticas. Entonces, tienen que, se los voy a dejar a tarea porque ya no alcanzamos, pero tienen que de verdad sentarse un día y como le dice la frase, no es presumir, es basarse en los hechos, hacer una lista de todo lo que han hecho, de todos los eventos en los que han participado, de los congresos a los que han asistido. Algunos podrán ir en el CV, algunos no, porque también hace unos días le decía a alguien, sabes que la asistencia a un congreso tal vez no, pero ¿qué hiciste en tu servicio social? ¿Por qué no lo pones en tu CV? ¿Qué hiciste en alguna de las prácticas? ¿Qué estás haciendo en algún proyecto que estás desarrollando actualmente? Y aunque no lo crean, incluso lo que hacen en servicio social es experiencia profesional porque tiene que ver con lo que estudiaron. Entonces, van a hacer una listita y van a poner en lo que son buenos. Y espero que les guste el ejercicio. Primero se siente raro, les dicen como que mi chin le exageré y después háganlo con su familia también y van a ver que se siente bonito que se reconozcan ustedes mismos y que también hasta incluso a través de otros lo puedan ver y decir si es cierto. O sea, soy foráneo y estoy viviendo lejos de mi casa, pero no cualquiera lo hace. No, no, la verdad, créansela porque no hay mucha gente que se anime a irse a Monterrey a hacer unas prácticas o que se anime a venir a estudiar aquí a Morelia de otro lugar, que se anime a entrar a materiales cuando todo el mundo le dice, ¿y qué es eso? Que haga un montón de cosas. Así que abrácense y reconócense. Son cosas que tenemos que hacer, reconocerlo, anotarlo y saber cómo utilizarlo para donde queremos llegar. Entonces, no olviden googlear esto y voy a terminar con una frase porque tengo mis favoritas, pero aquí ven a la creadora de la escritora que hizo a Prometeo, más conocido como Frankenstein, una de las más aguerridas feministas que se conocen hasta ahora. Y ella básicamente decía que no estaba buscando más poder sobre los hombres en general, sino que la mujer tuviera el poder sobre sí misma. Así que hagan su ejercicio. Si alguien se me quiere acercar más adelante y platicarme cómo les fue, y si no, yo les voy a preguntar. No, lo van a tener que hacer de cualquier manera. Y bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. O si me siguen escuchando, yo no me agarré a brillar. No sé, Héctor, aquí le escuchemos. Igual si quiere alguien abrir su micrófono para hacer alguna pregunta, algún comentario acerca de la charla, pues puede hacerlo. No, todo se entendió. Ya vi. Qué bueno. ¿Puedo decir algo? Alguien quería decir algo, nada más que se escuchó muy bajito. Yo, no sé si me escucho, es que estoy en el teléfono.
Solamente quiero felicitar a la doctora Monse porque es una pieza clave, yo creo que de las docentes del TEC. No sé, en mi caso me inspira muchísimo a seguirle echando ganas, a seguir ahí. Doctora, yo la estimo, la aprecio, es un ejemplo a seguir. Ay, Merce, yo también te quiero mucho. Y también de verdad que te admiro y es lo que siempre les digo a todos los que he conocido, mujeres y hombres de materiales. Hay algo, un punto bien importante que lo he visto también en ti y fue lo primero que me hizo que me acercara, tenacidad. O sea, muchos le dicen necedad, lo que quieran, pero hay que ponerse esa meta de lo voy a hacer y